Saludos, 4 de la madrugada, hora local de Teherán, la capital de Irán. Y hoy presentamos aquí en El Porqué de las Noticias una edición especial. Nos ocupa otra vez los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza. Bienvenidos. Por segundo día consecutivo, la Franja de Gaza ha sido testigo de violentas y continuas incursiones lanzadas por la entidad sionista, causando la muerte de más de una veintena de palestinos y la lesión a decenas más. La resistencia palestina respondió de manera unificada, disparando ráfagas de cohetes hacia los territorios ocupados, como parte de la operación Venganza de los Libres. Y en un comunicado emitido por las facciones de la resistencia, afirmaron que invadir hogares y atacar al pueblo palestino es una línea roja que no puede ser traspasada. Estos ataques en la Franja de Gaza por parte de la ocupación tienen como objetivo complacer al pueblo israelí. Afirmamos que el gobierno fascista criminal engañó a su pueblo al afirmar que puede controlar a la resistencia palestina, ya que esta resistencia no callará. La resistencia palestina ha comenzado hoy con la respuesta después de un terrible silencio de más de 36 horas, el cual preocupó enormemente al frente interno israelí. Estos ataques son la respuesta a los crímenes atroces cometidos contra los palestinos. Esta respuesta ha venido con la unión de todos los movimientos de la resistencia para afirmar que este es un crimen contra todos los palestinos. La ocupación con esta agresión a gran escala ha elevado el número de víctimas, de los cuales 7 de ellos son menores de edad. También un gran número de heridos en estado crítico se encuentran en hospitales que sufren la falta de medicamentos básicos y material médico especializado como consecuencia del asedio israelí. Esta agresión coincide con la continuación del bloqueo israelí a la Franja de Gaza, lo que ha provocado el colapso del sistema de salud y una grave escasez de medicamentos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que levante el asedio de la Franja de Gaza y presione a la ocupación para que traiga equipo médico y de diagnóstico, también medicinas a los hospitales de la Franja de Gaza. La resistencia se ha negado a aceptar el alto al fuego a través de intermediarios egipcios y ha afirmado que esta vez será ella quien ponga las condiciones para poner fin a este enfrentamiento. La resistencia palestina ha demostrado cumplir su palabra al responder a las atrocidades cometidas por el régimen israelí contra la población gazatí. Esta respuesta, a la que han denominado la venganza de los libres, ha demostrado que el asesinato de los líderes de la resistencia significa traspasar todas las líneas rojas y, por lo tanto, la respuesta será muy dura. Ude Gazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. Iniciamos este programa especial con ese informe que nos llega en directo desde Gaza a través de nuestra corresponsal Ude Gazi. Otro día en el cual el ocupante sionista bombardea la Franja de Gaza. Actualizamos los datos. Hasta el momento 26 palestinos han muerto y más de 70 han resultado heridos. Hoy vamos a dialogar con Daniel Lobato, analista internacional, y también lo haremos con Jorge Santa Cruz, periodista. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar contigo. La tensión viene aumentando en los últimos días, aunque atribuyen esto a lo que está sucediendo dentro del régimen de Benjamín Netanyahu. Me gustaría conocer realmente la opinión de ustedes. ¿A qué atribuyen esta reacción, esta escalada del régimen israelí? Y comienzo con Lobato. Bueno, un saludo también a Jorge Santa Cruz, que no lo he omitido, mis disculpas. Una última noticia también es que hay que lamentar el asesinato de Ali Hassan Ghali en Gaza, que era el hasta ahora responsable de misiles de la yihad islámica. Parece que ha sido asesinado hace apenas una hora. Reemplazaba a Khaled Mansour, que fue asesinado en agosto del año pasado. Entonces, hay varios elementos en el por qué y en el cómo se ha producido esta masacre israelí. La razón profunda de por qué ha sido, lamentablemente o curiosamente, la amenaza del sector más extremista, más radical, más criminal de ese gobierno israelí, como es Itamar Ben-Gvir o Smotrich, amenazando a Netanyahu por no abandonar el gobierno porque estaba siendo excesivamente suave con los palestinos. Y ese motor
ha provocado que Netanyahu haya disparado a su ejército contra Gaza por no perder el poder y no perder esa alianza con ese sector ultra criminal, ¿no?, del régimen israelí. Pero hay otros elementos que también denotan la vileza del cómo dentro de lo vil que es esta masacre, y es primero una doctrina que viene empleando el régimen israelí ya desde que invadió Líbano en los 80 y en el año 2006, que es la doctrina Dahiyya, que es causar el mayor daño y las mayores masacres posibles para crear el mayor pavor posible. Eso se traduce en que busca intencionadamente asesinar a todos los componentes de una unidad familiar, asegurándose que están dentro del domicilio. Eso ya lo ejecutó en la guerra, en la masacre de 2014, también en 2021, también el año pasado en agosto en 2022 y de nuevo ahora lo ha hecho, además aprovechando las horas nocturnas cuando todos los integrantes están durmiendo. Hasta Francesca Albanese, la relatora de la ONU, ha dicho que eso es un crimen de guerra. Bueno, eso es otra característica, y otra característica es que en estos días Gaza y el régimen israelí se encontraban en un teórico alto el fuego tras los enfrentamientos habidos tras la muerte, o diríamos el asesinato del secuestrado Hader Adnan, este palestino secuestrado en detención administrativa que acometió una huelga de hambre por 86 días hasta que su cuerpo no resistió más, y eso provocó una escalada de enfrentamientos también hace apenas 10 días. Bueno, pues teóricamente había una mediación de Egipto tras esos enfrentamientos y en estos momentos se encontraba en una teórica alto el fuego, y por eso se da la circunstancia de que no es que no tuvieran cuidado los tres dirigentes palestinos asesinados junto con sus familias, sino que estaban aprovechando de forma simultánea y de forma excepcional, además porque parece ser que hoy se dirigían a Egipto a una reunión y se estaban despidiendo de sus familias, durmiendo con ellas, y Israel ha aprovechado, ha roto ese teórico alto el fuego que estaba mediado por Egipto, algo parecido al que quiere ahora. Fijaos en qué lugar deja esto también a Egipto, ¿no? Entonces hay una serie de condicionantes a cuál más siniestro, por los cuales además esta masacre toma una especial relevancia, ¿no? Jorge, ¿tienes algo que aportar, agregar sobre esta opinión de Daniel? Gracias, Jaime, y también saludo a Daniel Lobato con mucho gusto desde Ciudad de México. Simplemente decir que una es la crisis interna gubernamental en Tel Aviv, y otra, muy diferente, su afán expansionista y su afán de victimar al pueblo palestino. Las caras, los personajes políticos dentro del gobierno israelí pueden cambiar, pueden ser incluso echados del poder, pero la doctrina trazada desde 1897 por Teodoro Herzl allá en Basilea, en Suiza, sigue vigente. Y agrego simplemente un elemento más. Israel sabe que goza de impunidad, puesto que lo protegen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al menos 3 de los 5 miembros. Me refiero a Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia. Jaime. Jorge, el movimiento de la Yihad Islámica ha jurado una contundente venganza contra la ocupación israelí, y Hamas enfatizó que el pueblo palestino tiene derecho a defenderse como sea. Estamos ya ante un escenario belicista, a las puertas de una guerra, realmente una guerra declarada. Tengamos en cuenta que para Hamas la solución a este conflicto es la lucha armada. ¿Qué opinas? Difícil, muy complicado ver una salida pacífica, porque el régimen de Tel Aviv es un régimen guerrerista de entrada. Por lo demás, el escenario de guerra
se vive desde 1948, podría yo decir incluso desde mucho antes, en esa zona de nuestro planeta. Palestina está en todo el derecho, de exigir el cese de hostilidades, pero ¿con base en qué? Con base en que se reconozca perdón porque sea reiterativo, su derecho a ser reconocido como un Estado libre y soberano, que cese la expansión territorial de los colonos hebreos, judíos, que los territorios ocupados por estos colonos sean devueltos a sus legítimos propietarios, que se decrete el alto a las agresiones a la mezquita de Al-Aqsa, que se termine con ese régimen de terror que mantiene a millones de palestinos en un verdadero gran campo de concentración. En síntesis, que Israel dé marcha atrás en su política imperialista. Veo, por lo tanto, muy complicado que Tel Aviv, sea quien esté en el gobierno, acepte negociar en estos términos. Lobato, el gabinete de Netanyahu, al decir de expertos, bueno, y según estamos viendo nosotros a través de las propias protestas contra la reforma judicial, ha entrado en una crisis importante, en decadencia, se refieren algunos, y ahora pues ha dado luz verde al ejército para que ataque. Más allá de los antecedentes históricos que prevalecen en este conflicto, ¿serán patadas de ahogado lo que está dando el régimen israelí? Bueno, está muy relacionado también con lo que habéis tratado en la pregunta anterior. Hay que recordar que toda colonización, como decía el militante por la descolonización de Argelia, Frantz Fanon, y intelectual, en toda colonización por desposesión al indígena, al nativo, y por reemplazo demográfico forzoso, es el colonizador, es el opresor quien marca las reglas del juego, quien impone las reglas del juego y las reglas del enfrentamiento, y por tanto ante la violencia solo se puede responder con violencia, y hay que hacerle pagar un precio en sufrimiento a la entidad opresora, a la entidad colonizadora. Eso ha sido así en todas las colonizaciones, en Argelia con el Frente de Liberación Nacional de Argelia, o en Sudáfrica con el Congreso Nacional Africano, que también tiene una rama militar. Eso es obviamente así, o en Angola contra la colonización portuguesa, etcétera. Por tanto, va a tener que ser imprescindible. La lucha armada es una de las distintas armas imprescindibles para la liberación del pueblo palestino. Eso sume a los dos actores en distintos dilemas que a lo mejor podemos tratarlos ahora más adelante. Con respecto al gobierno de Netanyahu, el gobierno de la entidad criminal, aparte de esos dilemas en los que se mueve, uno de ellos, el más importante, es que su motor, como bien decía Jorge, su motor único, como todo régimen colonial de desplazamiento forzoso, es desplazar, expulsar y despojar a la población nativa de su posesión, que es el territorio. Y eso es su mecanismo de funcionamiento desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, y especialmente desde 1948, y eso lo sigue siendo hoy. Y Ben-Gvir y Smotrich no son más que el exponente, el escaparate claro, sin ningún disimulo, sin ningún disfraz, de esa ideología sionista. Entonces, el dilema en el que se mueve es que, claro, el deseo, el motor de esa entidad criminal israelí es seguir expulsando a los millones de indígenas que siguen poblando en mayor número que colonos israelíes hoy mismo toda Palestina. Ahora, ¿cómo lograrlo sin desatar las puertas del infierno en forma de lluvia de fuego? ¿O cómo hacerlo sin que el planeta, no digo la comunidad internacional entendido Occidente, sino el resto de países del mundo, incluso las oligarquías árabes, no se vuelvan a favor del pueblo palestino en un momento dado? ¿Cómo hacer eso, no? Y uno de los dilemas es intentar sostener una presión allá donde es más sensible ahora, que es Jerusalén, Cisjordania, intentando congelar el frente de Gaza, intentando congelar el frente de Líbano. Ya vimos hace apenas un mes cómo desde Líbano se dispararon apenas unos cohetes e Israel no se atrevió, no ya
ni siquiera contestarlos, ni siquiera culpar a Hezbollah. Inmediatamente de recibir esos cohetes del Líbano, lo que hizo fue culpar a Hamas y atacar a Gaza hace un mes. Absolutamente ridículo y absolutamente evidente de la fragilidad del régimen israelí, que no quiere ni despertar no quiere despertar el frente del Líbano en ningún caso, y como mucho tener contenido el frente de Gaza mientras oprimen Cisjordania y Jerusalén. Entonces esos dilemas, y a su vez la contestación internacional que continúa teniendo y que va teniendo, y el aislamiento internacional que va teniendo, y especialmente también el regional con el reposicionamiento de los actores de las oligarquías árabes, eso va asumiéndole unos dilemas terribles al régimen israelí, que no puede avanzar como quisiera en la limpieza étnica de los indígenas en Palestina, pero a su vez ese motor le intenta dirigir hacia ese objetivo. Con lo cual, bueno, en esos equilibrios se mueve, y al final, como resumen, el único primer ministro válido para el régimen israelí sería aquel que prometiera y consiguiese ejecutar la limpieza étnica total de nativos palestinos, pero no están en condiciones de lograrlo, y por eso las crisis periódicas de los gobiernos israelíes, que se ven imposibilitados de cumplir esa ideología, ese sueño dorado por toda la sociedad colonia israelí, ¿no? Retomemos los datos, las cifras que llegan desde la Franja de Gaza por intermedio de nuestra corresponsal permanente allí, Ude Gassi. A ver, en solo 2 días de ataques indiscriminados, estamos hablando ya de 26 muertos y más de 70 heridos. Cierre 4:30 de la madrugada de hoy, hora local de Teherán. Jorge, ¿es el exterminio de la población realmente este objetivo? Recordemos que entre las víctimas también hay menores y hay civiles. De hecho, los blancos han sido instalaciones civiles y en horarios de sueño. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Qué más se puede esperar, mejor dicho, del régimen israelí? Bueno, lo que lleva a cabo el régimen israelí es una guerra terrorista, es un terrorismo de Estado apoyado por Washington, por Londres, por París, etc. Es una guerra asimétrica donde los recursos de un régimen que cuenta con el apoyo de las potencias occidentales se ceba, se aprovecha contra un Estado que ha reducido al mínimo, que le ha quitado el reconocimiento de tal, y que además que goza, porque me da la impresión de que es así, de matar, de enfermar, de amedrentar a la gente más indefensa, porque los ataques no solo van contra los líderes de la resistencia armada. ¿A qué se debe esto desde mi muy particular punto de vista? Esto se debe a que Tel Aviv quiere ganar tiempo para saldar la crisis interna, para ver en qué parará todo el asunto de Netanyahu, quien además enfrenta procesos criminales por corrupción. También a Occidente le conviene este distractor, o no sé si llamarlo así, y si hacerlo es faltar al respeto a las víctimas palestinas, pero utilizar el tema también para desviar la atención del fracaso que ha tenido Occidente al apoyar al régimen de Ucrania, de Volodymyr Zelensky, y todo esto dentro de un escenario en el que en Estados Unidos prácticamente ha comenzado la precampaña presidencial, puesto que en noviembre de 2024 se llevará a cabo la elección en la que Biden pretenderá reelegirse. Entonces, es por un lado ganar tiempo para ver en lo interno cómo quedan las cosas en Israel, y en lo externo ver en qué para también la situación de la Casa Blanca, del actual gobernante de la Casa Blanca, que es el principal bastión, no sé si decir subordinado tal vez, de Tel Aviv. Jaime. Estamos entrando en la recta final del programa. Les propongo hablar ahora de la respuesta de la resistencia. Y se dice de la presión sobre los sistemas antiaéreos israelíes después de los misiles lanzados desde Gaza.
También se está reportando pánico entre los colonos. Lobato, ¿podrá la resistencia disuadir nuevas incursiones de Israel? ¿Estará realmente con todas sus fuerzas desde todas las aristas, militar, ideológicas, de respaldo no solo de los palestinos, sino también de los movimientos de solidaridad? Bueno, he hablado antes de los dilemas que tiene el régimen israelí, de cómo su fragilidad, de que ya no es que no pueda atender a dos frentes a la vez, Líbano, Gaza, etcétera, sino que ni siquiera puede atender ninguno de ellos en solitario, ni siquiera al frente de Gaza. Hoy mismo primero ha fracasado, se ha evidenciado su fracaso al intentar dividir a las organizaciones de la resistencia. En agosto del año pasado, más o menos lo consiguió, solo, consiguió la respuesta de la yihad islámica cuando masacró a varios de sus dirigentes también. Jamás se mantuvo parado, pero en esta ocasión, pretendiendo conseguir lo mismo, el régimen israelí no lo ha obtenido y todas las facciones en conjunto han respondido. Entonces, como decían, esa fragilidad, fíjate que hoy el régimen, las fuerzas coloniales israelíes han sacado un tuit en su Twitter oficial con una infografía en la que revelan y se sienten orgullosos de su propia debilidad. Una infografía en la cual venían a decir que desde Gaza habían sido lanzados unos 300 cohetes y que habían conseguido parar 60. Si uno echa cuenta, 60 sobre 300 es el 20% de los cohetes, solo uno de cada 5. Ese famoso milmillonario escudo de hierro, ¿no? Iron Dome, que es un completo fracaso. Entonces, esas son las puertas del infierno de la lluvia de fuego a la que se enfrenta el régimen israelí. Y entonces, en el lado de la resistencia, uno de los grandes dilemas es también cuándo y cómo abrir esa lluvia de fuego, porque obviamente hay que ver cuándo va a ser el momento oportuno, cuándo se va a hacer en coalición con el frente norte de Líbano, etcétera, y cuándo establecer esa respuesta. Hay una correlación. En 2021 lo vimos con 250 asesinados. La intensidad de la confrontación fue mucho mayor. El año pasado, en agosto de 2022, con 50 asesinados por Israel, fue algo menor, y en esta ocasión la masacre. Pero puede llegar un momento en que esa correlación de a menos masacrados, menos respuestas de Gaza se invierta, y que, digamos, el planteamiento sea ni uno más, y con uno solo establecemos o aplicamos ya la lluvia de fuego desde todos los frentes. ¿Cuándo llegará ese momento? Ese es también el dilema desde las facciones de la resistencia, cuándo abrir la lluvia de fuego definitiva. Pero eso es a lo que se enfrenta. Obviamente, en algún momento está a algunos pasos de enfrentarse a eso el régimen colonial israelí y su sociedad, que está aterrorizada. Hoy ya se ha cerrado el espacio aéreo, como se cerró en 2021 durante toda una semana, pero es que su sociedad colona, ya desde hace unos años, 700.000 individuos han abandonado para irse a vivir a Occidente, y el incremento porcentual en solicitudes de nacionalidad en Portugal, República Checa, Alemania, se ha incrementado cerca de un 50% en solo unos meses. Es decir, la sociedad colona llegará a un punto de inflexión en que dé una estampida, no digo todos ellos, pero una gran mayoría de ellos, ante el terror de vivir bajo esa presión de la lluvia de fuego inminente en cualquier momento. Por tanto, esos dilemas son los que juegan ambos actores, ¿no? También la resistencia, y veremos cómo se rompe ese equilibrio en algún momento en el que llegue la confrontación total, ¿no? En 2 minutos ya casi cerramos el programa. Jorge, desde México, algunos países como Yemen, Irán, Irak, otros más recientes se han sumado de Latinoamérica, también Argentina y Brasil, pues están condenando estos ataques, pero aún persiste un silencio mayoritario por parte de la comunidad internacional. Y aunque hemos abordado el tema en alguna medida en el programa, quisiera preguntarte ¿cuándo realmente podrá pronunciarse contundentemente Naciones Unidas y la comunidad internacional contra estas hostilidades del régimen de Israel hacia los palestinos? La pregunta es complicada, la respuesta no es fácil y no me atrevería a especular. Lo que sí puedo decir, lo que sí puedo reiterar es que se trata, insisto, de una guerra híbrida en donde la propaganda a través de los medios masivos de información o de desinformación, como le llama Carlos Santamaría,
adormecen a pues una parte considerable de la opinión pública mundial. Me atrevo a decir, es una inferencia lógica, que poco se sabe del infierno en que viven millones de palestinos. ¿Cuándo se puede revertir la circunstancia? De entrada, cuando termine ese velo, ese bloqueo informativo. Y por el otro lado, también decir que, bueno, con esto concluyo, el régimen israelí es experto en capitalizar a las víctimas propias y de difundir más el miedo. Entonces, en la medida en que haya más víctimas del lado de Israel, en esa misma medida se acentuará la guerra mediática contra la resistencia palestina. Estamos en un círculo vicioso que, pues, lamentablemente no me siento capaz de poder decir cuándo terminará. Gracias, Jorge, por tu opinión. Jorge Santa Cruz, periodista desde la Ciudad de México. También a Daniel Lobato, analista internacional desde la Ciudad de Madrid. Un gusto haber compartido con ustedes esta edición especial del Porqué de las Noticias, dedicada al conflicto entre Israel y Palestina. Ya cerramos y lo hacemos pues repasando algunos datos, porque con las nuevas víctimas, la cifra de fallecidos en los bombardeos de este miércoles, ya madrugada de jueves, llegó hasta 26. Entre las víctimas hay 7 niños, 4 mujeres y 3 altos comandantes de la rama militar de la Yihad Islámica. Esto fue ayer. La resistencia palestina promete una respuesta dolorosa a las fuerzas de la ocupación. Así van las cosas. Nosotros estaremos pendientes y actualizando en cada ronda de noticias. Siga toda la información sobre lo que está sucediendo en la Franja de Gaza aquí en Hispan TV. Soy Jaime Joan Batista, en nombre de todo el equipo. Gracias por la compañía.